Bueno, muy buenas noches. Ya estamos con el analista político Euclides Acevedo y con el fiscal Hugo Volpe de la parte de crimen organizado de la Fiscalía. Vamos a hablar un poco de todos los sucesos que vinieron dándose estas últimas semanas y que finalmente terminaron con el asesinato de una abogada. Así que paso a saludar a los invitados. Fiscal, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Doctor Euclides, bienvenido a tu casa, como siempre. Muy amable. Gracias, Patricia. Hola, fiscal. Bueno, vamos a empezar, Euclides, haciendo un análisis un poco general de lo que tiene que ver la seguridad en nuestro país. Aparentemente casi todo indica, o todas las leyes, o todas las acordadas, o todos los pasos legales que uno da, generalmente terminan favoreciendo al delincuente, así como notamos en el caso de Marcelo Piloto. En efecto, en primer lugar, la estructura del Estado, el Estado paraguayo, es una estructura altamente vulnerable, en primer lugar. Y en segundo lugar, el ordenamiento jurídico no permite la aplicación eficaz y ejemplar de la política criminal del gobierno o del Estado. Entonces, el crimen organizado tiene demasiadas ventajas aquí en Paraguay. Por eso es que nos preocupa que si en el Brasil hay un endurecimiento en contra del crimen organizado, este se va a desplazar a lugares de mayor confort, una especie de hotelería de paso. Y que eso sería lo menos grave. Lo más grave, como decíamos acá, es que Paraguay, que era una sucursal, se convierta en la central. Entonces aquí hay dos formas, creo, de abordar, y el fiscal Volpe a lo mejor sabe más que yo. Acá tiene que haber, en primer lugar, una inteligencia estratégica y una inteligencia estratégica integral. Acordate, Patricia, de que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene un servicio de inteligencia. El Ministerio del Interior tiene un servicio de inteligencia. La policía tiene un servicio de inteligencia. Hay un ministerio de inteligencia, pero no hay coordinación entre ellos. Y el presupuesto es sencillamente lamentable. Creo que hay muy buenos agentes, muy pocos buenos analistas, y lo que producen yo no sé si están al servicio de los que toman decisión. Por ejemplo, en el norte, la Fuerza de Tarea Conjunta, a mi criterio, esto es una posición personal, además de ser inconstitucional, si vamos a tolerar eso, tiene que convertirse en una fuerza de contención, porque el tema, ya que el propio Estado lo ha calificado al EPP, debe estar a cargo de fuerzas especiales, de la policía, de la Senat y del Ministerio Público. Las Fuerzas Armadas no pueden entrar a hacer una tarea de policiamiento, a mi criterio. Hay toda una discusión en el tema. Y por otra parte hay ese ordenamiento jurídico que decía que a la larga, y creo que el fiscal tiene una apreciación mucho más moderna de lo que tendría que ser el ordenamiento jurídico, de ser un poco más rigurosos, más eficaces y más ejemplares con aquellos que se los detiene, y es como el peajero, se los detiene, se los larga enseguida. A estos se los detiene y no se los puede aplicar medidas fuertes. Imagínate que forman parte de facciones peligrosísimas en el Brasil, llegan acá, inclusive tienen ya orden de captura ahí, condenas, llegan acá, cometen algún tipo de robo, un documento falsificado y se quedan procesados por eso acá, que es finalmente el salvavidas para ellos. Daniela, Brasil de por acá se acuerda ñanteco ute. ¿Por qué? Porque mira que el Brasil tiene una estructura logística contra el crimen organizado muy, muy bien montado, tiene servicio de inteligencia, tiene regímenes penitenciarios durísimos, anda y pues acá y ese cuera. Entonces acá es una especie de paraíso. Isla Mauricio para ellos. Ahora, fiscal, el caso de Laura Casuso. ¿Ustedes veían venir esta situación? ¿Cómo tomaron cuando se enteraron de esto? La verdad que no fue una sorpresa para nosotros. Hace un año atrás realizamos varios procedimientos que tuvieron mucha divulgación porque fue con relación al homicidio que resultó víctima un menor de edad y el padre se termina suicidando, que fue atrás del Shopping del Sol. 3 días posterior al hecho se realizaron 3 procedimientos en simultáneo. En uno de ellos se pudo dar con
sicarios del caso, y a través del trabajo realizado por medios técnicos se pudo obtener que Laura Casuso había sido objeto de una vigilancia que es muy común para estas organizaciones criminales cuando ellos quieren eliminar a una persona que, ya sea por algún interés de deudas o netamente por ser contrario, terminan con estos hechos de sicariato. En el caso de Laura tiene que ver por la afinidad, aparte de ser solamente, o sea, mejor dicho, la abogada de Jarvis Jiménez Pavón, era una persona de confianza en todos los sentidos y manejaba aparentemente algunos de sus negocios también. Sí, así mismo. Hay que entender de que, como explicó muy bien el doctor recién, el régimen del sistema penitenciario en Brasil es extremadamente duro y necesita de personas de extrema confianza fuera de las cárceles para poder manejar los negocios que tenga, no solamente los asuntos jurídicos, ¿verdad? Y en ese sentido, Laura tenía un papel preponderante, ¿verdad?, en su organización, ¿verdad? Ahora, fiscal, usted es casi un experto en lo que tiene que ver con las facciones brasileras que están en nuestro país. Estamos hablando de Comando Vermelho y también el primer Comando Capital, pero hay otras también, doctor, acá que no son tan conocidas como esas. Sí, hay. En Brasil hay más de 80 facciones criminales. Me refiero acá en Paraguay. Sí, de las cuales acá tuvimos principalmente 4, que las más conocidas son el PCC, el Comando Vermelho, también tuvimos Bala na Cara y Hermanos del Norte, ¿verdad?, que son del nordeste. Cada facción en cada estado hay como 2 facciones criminales. La más antigua es la del Comando Vermelho y es la que mayor cantidad de integrantes tiene. El PCC data del año 93. Y la similitud entre ambas es que fueron creadas en represalia, ¿verdad?, al régimen duro de los sistemas penitenciarios en Brasil. El Comando Vermelho en Río de Janeiro en el año 69 y el PCC es en el estado de San Pablo en el año 93. En el año 92 hubo 23 muertos aproximadamente, 122 muertos en una de las penitenciarías, y para defender los derechos de los internos se crean estas organizaciones. ¿Y encuentran tierra fértil aquí en Paraguay? No hay muchas vueltas que dar para decir eso, doctor. ¿Qué es lo que ven aquí que hace que finalmente ellos decidan quedarse acá, traer las maletas hasta acá? Las dos organizaciones están en un proceso de expansión. Ellos primero veían como un ámbito de confort para el tránsito sobre todo de cocaína, y ahora ellos ya están queriendo tomar también lo que es la producción de marihuana. Por mucho tiempo hubo un acuerdo de paz entre las dos facciones, y hace cuestión de año y medio ese acuerdo se rompió, con un divorcio entre las dos facciones por intereses económicos, y el PCC quiere tomar los principales puntos tanto del Brasil como del Paraguay en materia de tráfico. Hay que entender que lo que sucede tanto en las penitenciarías de Brasil o en los diferentes estados se replica acá en nuestro país y principalmente en la frontera. Ahora, doctor, ¿es normal eso? Porque a mí me llamó mucho la atención el hecho de que Laura Casuso era parte de la defensa de Jarvis, era su defensora, y por otro lado tenía un cliente que era de la otra facción. Estamos hablando de Comando Vermelho, de piloto, al menos su estudio jurídico también defendía a piloto. ¿Cómo se entiende eso? Jarvis no era considerado miembro del PCC. Él siempre fue más bien un socio comercial. ¿Del PCC? Con el PCC. Claro. Él tenía negocios, todo ilícito por supuesto, pero no era perteneciente a la facción. Pero era muy cercano al PCC. En un momento fue cercano, pero también hubo una ruptura, ¿verdad?, por ciertas deudas. También una vez que se le ejecuta a Rafat por buscar el dominio de lo que es la frontera, ¿verdad? Y ahí hubo la ruptura con el PCC y quedó más aliado a lo que es el Comando Vermelho que al PCC. Es así. Doctor Acevedo, hay 289 pedidos de extradiciones de acá a Paraguay, ya sea de Brasil, de Argentina y Brasil en su mayoría, sobre todo de Brasil, también hay de Alemania, Estados Unidos tenemos 2, inclusive el de Estados Unidos el más conocido, el de Nicolás Leos.
3 años en la sala penal y constitucional de la Corte, respectivamente, ¿verdad? ¿Qué se hace en esos casos, doctor? 189 casos, algunos muy conocidos, atrapadísimos ahí. Bueno, la morosidad judicial es una patología, es una enfermedad. Y dentro de eso, con más razón, este tema de las extradiciones es también la consecuencia, su lentitud de procedimiento, de la falta de un banco común de informaciones de la zona. Fíjate vos que el Mercosur solamente se convirtió en una especie de confort aduanero. El objetivo del Mercosur era justamente, en un momento dado también, además de la unidad aduanera, era una unidad política. ¿Qué quiere decir eso? Que una política de defensa común traía aparejado una política de seguridad interior regional común. Porque el doctor coincidirá conmigo que el delito se ha internacionalizado, no tiene fronteras. Por lo tanto, el Poder Judicial nuestro, o nuestro ordenamiento jurídico, no se adecua a esa coyuntura. Entonces, estas medidas excepcionales, como el de la expulsión, es un mecanismo absolutamente legal, políticamente correcto, pero por otra parte desnuda una fragilidad jurídica. Porque si nosotros tuviéramos leyes mucho más duras en términos criminales o en términos penales, no haría falta ese atajo. Porque el asunto no es desprenderse, el asunto está en prevenir finalmente, porque hay que encontrar las causas. ¿Por qué esta prosperidad del crimen organizado? Y finalmente, atendé bien esto, y es bueno que la ciudadanía sepa, así como hay fiscales incompetentes y sinvergüenzas, hay algunos altamente entrenados y altamente confiables. Aquí está el doctor Volpe, sí, que es un tipo entrenado no solamente en materia penal, sino que en inteligencia, en experiencia. Es un profesional discreto, tiene el soporte logístico, tiene el respaldo político, moral por parte del gobierno. Prácticamente no. O sea, acá hay demasiadas lagunas para que justamente podamos efectivizar lo de la celeridad de las extradiciones. Hay algunos casos donde las extradiciones también son discutibles, ¿verdad? O sea, claro, yo no veo, por ejemplo, por qué tiene Nicolás y Leo irse allá. Los Estados Unidos es capaz de mandar una ambulancia y llevarle, ¿verdad? Pero eso sería un gesto de prepotencia estatal, ¿verdad? No es lo mismo el caso de Leo que el caso de Piloto o el caso de Jarvis o el claro, que sea. Están metidos ya en lo que es el crimen organizado, ya, sobre todo narcotráfico. O sea, propiamente. Es muy jodido, ¿verdad? Porque el narcotráfico, armatráfico, trata de personas, pero mueve muchísimo dinero. Entonces hay que buscar un acuerdo regional integral. No sé si llegó a implementarse, fiscal, esa creación de una especie de fiscalía del Mercosur con sede en Buenos Aires, que estaba auspiciado por el gobierno norteamericano. ¿Eso llegó a implementarse? No, doctor, no se llegó a implementar. Eso era una forma, o sea, pero cuidado también, que con el cuento eso de la persecución del crimen organizado, hay algunos que pierden soberanía. En el campo de la lucha contra el crimen organizado, la soberanía es limitada, pero la conducción del aparato de seguridad de Paraguay tiene que estar a cargo de los paraguayos. O sea, no puede ser las oficinas de seguridad, oficinas al servicio del extranjero. Podemos combatir juntos, pero la conducción tiene que ser paraguaya. Lo que pasa es que no hay confianza también, doctor. Bueno, entonces la crisis es mucho más grave. No, en el pero fondo totalmente. Está tocando el tema de carácter cultural. Es decir, se ha perdido la conciencia nacional en el servidor público. El servidor público tiene que tener una identidad nacional a toda prueba, porque si no, es presa fácil del soborno, del cohecho, de la presión, y finalmente se convierte en cómplice de la delincuencia que dice perseguir. Es así. Bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando con el doctor Acevedo y también con el doctor Volpe. Bueno, fiscal Hugo Volpe, ¿qué le falta hoy a la Fiscalía? Vamos a centrarnos exclusivamente en lo que tiene que ver la Fiscalía del Crimen Organizado. ¿Qué le falta hoy para que tengan un trabajo completo, donde ustedes se sientan apoyados? ¿Dónde están las falencias que hasta donde nos puedas contar que sentís que no te ayudan a que hagas un trabajo realmente como debe ser en forma? Hoy en día estamos con la creación de la
unidad especializada en crimen organizado del Ministerio Público, esta situación nos va a facilitar mucho el trabajo. Al momento estamos 3 fiscales. Está Marcelo Pecci, que también es fiscal de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, y Alicia Saprissa. Somos los 3 fiscales que estamos trabajando en forma coordinada en todo lo que es relacionado con el crimen organizado. También la policía tiene un departamento contra el crimen no organizado que está a cargo del comisario Gilberto Fleitas, que es un oficial de reconocida trayectoria. Y trabajamos también directamente con la Secretaría Nacional Antidroga, con las direcciones de inteligencia de la institución. La coordinación de los trabajos es muy importante que venimos realizando, y ahora lo que va a hacer que funcione mucho mejor es que el Poder Judicial está, en el mes de diciembre, todo entendido, van a crear también los juzgados especializados en crimen organizado, y también las cámaras de apelaciones en crimen especiales en crimen organizado. Van a ser exclusivos del crimen organizado, tanto las cámaras como el juzgado. Sí, y eso facilita porque vamos a hablar el mismo idioma en eso. ¿Y eso va a estar en Asunción, en Central, en algún departamento? Va a estar en Asunción, y vamos a tener jurisdicción, tenemos luego de hecho jurisdicción en todo el país. Por eso intervenimos a nivel país en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este, en distintos puntos. Ahora, fiscal, la frontera, ¿cómo está el tema del crimen organizado en ese sitio? Porque es el lugar donde aparentemente más podrido está, por decirlo de alguna forma. Sí, es por la dificultad de los controles, sobre todo en la zona norte. Tenemos más de 400 kilómetros de frontera seca. Eso facilita mucho el tránsito de las organizaciones criminales, y también están los lugares de producción, los mayores lugares de producción de marihuana. Ahí hay una división territorial que ya es de larga data, donde el PSC se encuentra apostado en lo que es más Pedro Juan Caballero, y Capitán Vado le corresponde al Comando Hermel. Eso históricamente viene esta división. Pedro Juan y Capitán Vado. Capitán Vado principalmente. También Bellavista Norte, que hay más grupos del PSC, ¿no? Ahora, Euclides, lo que le está contando, ¿verdad? O sea, Capitán Vado a un sector, Pedro Juan Caballero a otro sector. ¿Vos te pensás que en Brasil o en Argentina van a haber 2 ciudades que son dueños los paraguayos, delincuentes que van ahí? Entonces, si en Paraguay no más sucede esto, imagínate, se apoderaron de 2 ciudades súper importantes del departamento de Amambay, y como si nada se habla del tema, ¿verdad? Obviamente que el fiscal no tiene la culpa, ¿verdad? Pero no, él hace una descripción, claro, por eso, que está asumida por la gente y está asumida por las autoridades, lo cual no quiere decir que con la asunción del tema está resuelto, al contrario. Tijuana, Ciudad Juárez, está manejado por el crimen organizado mexicano. Acá es Pedro Caballero, Bellavista Norte, Capitán Vado, está manejado por brasileros. O sea, hay una penetración no solamente del crimen organizado así, sino que con una nacionalidad o con una identidad notable o notoria. Entonces la cosa es mucho más seria, y celebro lo que ha explicado aquí Volpe, de que el Ministerio Público va a ir buscando especializaciones, porque el crimen organizado hace inteligencia y contrainteligencia. Tiene soporte logístico, tiene plata. Y su doctrina es la doctrina del delito. Entonces vos tenés que contrarrestar de una manera también mucho más moderna, mucho más eficaz. Y no nos olvidemos, no dejemos de lado la cuestión del EPP. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque eso también se desplazan hacia zonas metropolitanas. El fiscal sabe mejor que yo que así como del Brasil se desplazan a Paraguay y en la frontera, el PCC, Comando Vermelho, Bala na Cara, etcétera, etcétera, el EPP y sus conexiones con el narcotráfico se desplazan hacia las zonas urbanas. Por eso es que la gobernabilidad no es una cuestión de acuerdos políticos. Lo que debe también planificarse el proceso de urbanización. La gente que viene del campo a la ciudad debe estar ordenadamente planificada,
¿Por qué? Porque ahí está la fuente del delito, ahí está la fuente de la delincuencia. Por lo tanto, el sistema de información tiene que ser altamente calificado. Pero quiero rescatar eso que dijiste, que no hay doctrina. Esa doctrina tiene que estar a cargo de un sistema educativo de profesionalización. La profesionalización de los órganos de seguridad no está en saber manejar armas solamente. Doctrina está al servicio del Estado, al servicio de la protección del ciudadano. La misma cosa para el Ministerio Público. ¿Cuánto ganamos, Volpe? Ganamos... realmente que muy poco. Sus datos están públicos en los portales del Ministerio, ¿verdad? Pero uno entra a ver, pone se va a encontrar con un salario realmente muy bajo para el trabajo que hace él frente a la Fiscalía. Es lo que te estoy diciendo. Todos los trabajos de la Fiscalía son importantes, pero algunos tienen más medidas de riesgo. Entonces, el Ministerio Público, si tiene un presupuesto, va a poder, digamos, ordenar mejor sus gastos. Pero si no tienen nada que repartir. También por eso el Congreso, porque el gobierno, no nos olvidemos, está ejercido por los 3 poderes del Estado, no es solamente el Ejecutivo. O sea, el Legislativo tiene que contemplar que sus conciudadanos, que también representan a la sociedad como ellos al pueblo, están ejerciendo una labor que si no tienen el respaldo jurídico, social y económico, no van a prosperar. Ahora, fiscal, ¿serviría de algo que ustedes tengan un salario alto e interesante? Pero ¿qué pasa con los policías con los que ustedes trabajan y manejan información? ¿Cómo hacer para que ellos ante el primer $1,000 que le ofrecen, porque así se le ofrece muchas veces, hablando lo más bajo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para trabajar con una persona cuyo salario realmente no cuadra ante la cantidad de tentación económica que ellos tienen? Y debería ser para todos, no solamente para los funcionarios del Ministerio Público y para los fiscales. Los miembros de la policía tienen la misma necesidad de todo, tienen familia, tienen que cubrir alimentación, vestimenta, y sería interesante lo que dijo el doctor, ¿verdad? Que mejore el salario para todas las personas que día a día están poniendo en riesgo su vida enfrentándose a estas organizaciones criminales. En este trabajo que venís realizando con diferentes casos que tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado, ¿te tocó y algún tipo de filtración que cuando estaban llegando finalmente todo se desbarató porque evidentemente alguien cantó, como le dicen en la jerga fiscal? Como diría, si está en el presupuesto que un procedimiento no tenga un resultado positivo. No siempre es por filtraciones del equipo de trabajo. Normalmente sí hubieron casos de filtraciones, pero fueron muy pocos. Y en la mayoría de que tuvimos éxito, y también hay algunos que simplemente no se dieron porque no estaban dadas las condiciones de realizar el trabajo. Ahora, Euclides, el rol del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en lo que tiene que ver en liderazgo, y que esto apunta claramente también a lo que tiene que ver con el plano de la seguridad, ¿cómo lo está notando él manejando todo este tema de lo que tiene que ver con el crimen organizado? Yo no sé, yo creo que él no está ejerciendo el necesario liderazgo para coordinar toda la cuestión de seguridad. Y la seguridad no es solamente el Ministerio Público, Policía, Ministerio del Interior. Hay que complicar a mucha gente, porque la zona donde prospera fuerzas irregulares del crimen, hay pobreza, deserción escolar, salud pública deficiente. Entonces, hay que mezclarles también a ellos, porque esto es una lucha integral. O sea, no hay que combatir los abusos del sistema, sino el propio sistema que estimula la prosperidad del crimen organizado. No es decir, ¿sabe qué? Fiscal Pope, policía Pope. No. El rollo. Como diría un maderero de Caguazú, el rollo de Inendie. O sea, yo creo que si el presidente de la República no conduce, porque el presidente de la República es el administrador. Claro. Él tiene que liderar la política de reforma educativa. Tiene que liderar y ejercer el mando en una política de salud integral. Y obviamente tiene que conducir, porque él es el comandante de la fuerza pública, Fuerza Armada, Policía, a su cargo.
Entonces tiene que dar instrucciones precisas, liderar eso, porque o si no, esto se va a convertir como lo que es, y dijimos varias veces, un reino de taifas, cada uno por su lado. Entonces las gobernaciones, los municipios, cada uno hace lo que le canta al culo. Y eso no va a redundar en beneficio de un proceso democrático. No hay democracia si no hay seguridad. Porque el ejercicio de la libertad requiere la seguridad del escenario donde se la piensa ejercer. Y en este momento la inseguridad es una de las urgencias exigidas por la ciudadanía. Y eso hay que satisfacer, pero con racionalidad, con inteligencia. No pueden estar las cosas dispersas. La seguridad es una cosa seria. Yo no quisiera estar en la piel del fiscal Volpe, porque está metiendo la mano. La trapiche, papi. Y vos vas a meter la mano en el trapiche. O sea, el liderazgo de Mario Benítez, absolutamente necesario, y creo que no lo está ejerciendo porque probablemente tiene un entorno que tiene otras prioridades. En el fondo es un problema de concepción de Estado. El que no tiene una concepción integral de Estado no va a poder nunca ejercer el liderazgo político exigido. Marapio y ley ya se sorfuera, ni más. Y estos proyectos que presentó el presidente de la República ayer, creo que son como 12 proyectos más o menos que ayer llevó el mismo hasta el Parlamento, que tiene que ver con la lucha al crimen organizado, tal vez una señal o no significa no, es una señal positiva, sí. Pero como decía el fiscal, el problema no es solamente jurídico. Claro. El problema en el fondo es presupuestario. Fíjate cómo está todo mezclado. O sea, el problema presupuestario depende de la capacidad de recaudación del Estado. El Estado recauda en la medida que hay una política fiscal integradora, explicada, culturalmente penetrante. Acá nadie quiere pagar impuestos. Maravilla pagar impuestos. Claro, porque nadie ve el resultado. Porque nadie ve el resultado. Yo doy mi impuesto, voy a dar gustoso, cuando por la calle puedo hablar con mi celular sin temor a que un peajero venga y me lleve. Sí. O sea, no hay ninguna, o sea, hay una sensación como consecuencia justamente de la falta de resultados. Y la policía tiene que desinfectarse. Y tiene que desinfectarse desde la educación. Yo hace 25 años que enseño en la policía. ¿Pero dónde enseño? A los comisarios principales. Y modo Guaypán, ¿qué es lo que yo le iba a corregir? ¿Por qué no permite que yo entre en la academia? Para que yo pueda cooperar en la organización de la mente del cadete. Claro, desde el vamos. No te permiten. ¿Por qué? Entonces, hay que revisar todo. Estoy exagerando un poco, teatralizando si vos querés. Pero el tema de la seguridad es un tema clave. Acá tiene que terminar el recreo con la displicencia de la policía y en el fondo hasta de la Fuerza Armada también, que ha perdido también su rumbo porque no tiene liderazgo, no tiene nuevo rol. Hasta el respeto. O el oficial entrenado se viene y se lo margina. Yo conozco oficiales altamente especializados que tuvieron como comandante de tropa en el Senegal, en Chipre, en Bosnia, en Eritrea. Vienen acá, se hace cargo de la parte de un pelotón de limpieza de eso. Ya poína. O sea, hace falta una estrategia integradora, hace falta una inteligencia táctica en determinados lugares, pero un pensamiento coordinado. Hay que tomar decisiones. Y esto se vive el día al día. Es la atracción del indígena. Ya upato te ya cogieron de Yecbay. Hoy te quiero, mañana no sé. Ahora, fiscal, ¿cuál es la mayor falencia que ustedes encuentran cuando están haciendo un trabajo de investigación, una vez que ya hacen la imputación? ¿En dónde se traba finalmente el proceso para llegar a un juicio oral y público? Nosotros, la parte investigativa, a veces nos dura 8 o 10 meses recolectar los datos para poder desbaratar una organización criminal. Como por ejemplo el caso Austral, el operativo Austral, fueron 10 meses de investigación. ¿Donde cayó Cucho? No. ¿Ese era el operativo? Berilo, ahí está. ¿El Austral cuál era? Austral fue el que hicimos, tuvieron 2 fases en Itapúa y también en San Pedro, de forma simultánea. El mayor problema que estamos teniendo es, hoy en día, es cuando nos recusan en masa. A los 7 fiscales al mismo tiempo nos traba el poder avanzar en las investigaciones para poder tener las pruebas necesarias para poder sostener la acusación en un juicio oral. ¿Y es el fiscal general otra vez el que debe decidir? Decide el fiscal general, pero
en forma rápida, pero se impugnan y ahí es donde se pierde mucho tiempo. El proceso. Vuelven a confirmar y vuelven en un proceso donde hay 15 o 20, o el caso Berilo, donde está Cucho, que tiene 33 procesados, se turnan para recusarle a los fiscales. Y en esos casos, ¿cuál usted cree que es la solución fiscal? ¿Qué hay que cambiar para eso? Porque constantemente se llegan a recusaciones, o hay gente, como el caso González Dar, contrata a la hermana o a la cuñada del fiscal que lo está investigando para que finalmente lo recusen y el caso se quede de vuelta estancado. O sea, son mañas políticas que finalmente repercuten en lo jurídico. Sí, así mismo. Son situaciones diferentes. Si toma intervención algún pariente que con causal de inhibición, se puede no darle la personería. En el caso de las recusaciones en masa, como estamos teniendo, la sanción para los profesionales cuando se nota que es meramente dilatoria la recusación. ¿Y usted nota? A mí, por ejemplo, sin intervención en causa, ya me recusaron. Antes de que vos seas parte. No miré. Nunca tuve ni intervención en causa y fui recusado por pertenecer a la unidad. ¿Y ese tipo de cosas no son castigados los abogados, por ejemplo? Ahora se está empezando a castigar y eso va a hacer que disminuyan o por lo menos piensen 2 veces antes de hacer las recusaciones en masa. Fíjate, Euclides, que solamente cuando se le deja en evidencia a estos abogados, ahí recién reacciona el Poder Judicial, porque antes también le dejan que hagan lo que quieran. Claro, pero lo que pasa es que los abogados que recusan cuentan con la complicidad de los jueces también. Por eso te digo. Yo tengo un caso en Ciudad del Este, no voy a citar el nombre, pero si quieren en un momento dado, había un asunto con Bopucuetereño con el juez. Me dice, vos parece que no conocés el Código del Alto Paraná, me dijo. Va a ver el Código del Alto Paraná. Me dijo, ¿cuánto cuesta llevar un camión sojero de aquí a Santa Rita? Y vos me pedís que traslade este expediente a este expediente. Entonces viene el otro, recusa, un bopucú, para no levantar un embargo, por decirte. O sea, está el juez, el abogado chicanero, especialista en la estrategia de la dilación. Que nunca es castigado, por eso sigue lo mismo. Que nunca es castigado. Pero los otros jueces también se complican todo. O sea, el problema es integral, por eso es que el abordaje de la seguridad no es un problema solamente del Ministerio Público o de la policía, es también del Poder Judicial. Y cuando se le expulsa a alguien, el presidente de la República tiene que convocar a los 2 presidentes de los otros órganos del Estado para que en conjunto la decisión sea contundente. ¿Por qué? Porque ese es un mensaje también a la ciudadanía y un mensaje a nuestros vecinos. Claro. Que también muy sueltos de cuerpo, ellos quieren llevarse a cualquiera, pero nosotros no lo podemos traer a ellos a estos lados. Claro. En el caso de Marcelo Piñero, alias Piloto, por ejemplo, Mario Abdo lo expulsa y recién al día siguiente la Corte rápidamente saca el pedido de extradición. Eso tenía que haber conversado mucho antes. Sí, y con Torres Kinzer y con Silvio Velar se ponen de acuerdo, che, muñeco, este asunto no da más. O sea, parece como de repente nos olvidáramos de la representación que tenemos y de los alcances de la investidura. En el fondo, el problema sigue siendo de concepto y por lo tanto cultural. Es así. Fiscal, ¿algo más que quieras agregar? Nosotros vamos despidiendo ya, así que por lo menos para tener un mensaje tuyo en todo este largo trabajo que venís teniendo en lo que refiere a la lucha al crimen organizado. Sí, yo quiero resaltar el trabajo de inteligencia justamente que en estos últimos meses se vinieron realizando. Mejoró mucho la coordinación entre las distintas instituciones del Estado, lo que es la Senat, la Policía Nacional, y en coordinación con el Ministerio Público que están empezando a dar buenos resultados. Tiene que ver con el relacionamiento, sobre todo, de todas las instituciones. La confianza tiene mucho que ver también y se mejoró mucho en materia de inteligencia. Falta, pero creo que vamos por el buen camino para poder ir desarticulando organizaciones criminales. Bueno, qué bueno escuchar eso, doctor. Muchas gracias por venir. Dale, cuando guste. Doctor Euclides Acevedo, sabéis que está a tu casa. Igual al fiscal le digo, te esperamos más seguido también. Y bueno, eso ya depende de la invitación. Resulta que a nosotros nos invitan, nos falta el invitado principal. Entonces estoy cansado de ser suplente. Mentira. Gracias. Euclides Gracias. Acevedo, doctor Volpe, están acá a las puertas abiertas de Noticias Paraguay. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. En instantes vamos a estar analizando los 100 días de Mario Abdo Benítez. Van a estar acá representantes del Parlamento Nacional.
Bueno, ya estamos en un bloque un poco más político, tiene que ver un poco con un análisis que vamos a realizar con representantes de la Cámara de Diputados sobre la gestión del presidente Mario Abdo y en general sobre el comportamiento del Poder Legislativo, aprovechando la presencia de estos caballeros acá. Así que muchas gracias, diputado Eber Noguera de la ANR, por estar acá. Bienvenido. Gracias a vos, muy buena noche. Antonio Busarquis, diputado del PLRA, bienvenido. Bueno, muy buenas noches para vos, Patricia, y acá para Sebastián Villarejo, para Eber también. Bueno, muchas gracias. Bueno, y Sebastián Villarejo de Patria Querida también nos acompaña en la mesa. Buenas noches, gracias por la invitación, Patria. Acá saluda Eber, Antonio, y contento que estamos con un ambiente navideño. El 23 de noviembre ya estamos con arbolito de Navidad atrás de la mesa. Tenés suerte que nos pusimos ya en julio, porque cada vez se está adelantando más el tema de los arreglos navideños en todos lados, ¿verdad? Sí, Así que, mi hijo creo que en octubre pues ya me están reclamando por los chicos, la gente arbolito. está muy lindo, por cierto, el arbolito. Bueno, vamos a empezar. Los últimos serán los primeros, Sebastián, ya que te presenté último. Hoy, ¿notás algún tipo de confrontamiento político realmente muy profundo en lo que refiere a la clase política, valga la redundancia? A ver, no sé si muy profundo, pero entrando nomás tan incluso en el tema de la invitación que tiene que ver con el gobierno, un poco pensando a nivel ejecutivo, yo creo que lastimosamente se siente que en la interna del Partido Colorado continúa y eso se siente hasta por lo mismo dicho del presidente y por lo que uno ve en las cámaras y por las acciones de los distintos actores políticos, y yo creo que eso de alguna manera incide en el país. Yo creo que eso no es bueno. Finalmente, a todos nos conviene que al gobierno le vaya bien. O sea, a nosotros nos conviene que el Paraguay mejore. En la medida que el Paraguay mejore, la gente va a elegir mejor y la gente también eventualmente va a optar por nuevas cosas. Yo creo que esa crisis continúa. Y sí me preocupa un poco que veo mucha inercia nomás en el camino en estos primeros 100 días, como mucha inercia, no tantos gestos transformadores. Y no suele ser natural eso de la inercia cuando empieza recién un gobierno. No sé si recordás que en el gobierno de Horacio Cartes había una fuerte crítica, por ejemplo, en el tema del MOPC, que había parado 9 meses, que no se llamaban a licitaciones y las licitaciones empezaron a llamarse, creo que luego el 6º mes, las importantes al menos. Y no, es normal eso, la consulta más que opinión, es normal que vaya como una cuestión de inercia a un gobierno cuando empieza recién. Bueno, en lo Horacio más que inercia se criticó que paró. Eso no es inercia, ¿verdad? Y como que paró mucho tiempo, principalmente el caso que vos estás contando, el MOPC. En este caso yo veo inercia porque creo, me hubieran gustado ver gestos más transformadores, así como algo positivo creo del presidente, de su capacidad de diálogo, tengo que señalarlo, así porque después seguramente ya ser más crítico con el transcurrir del programa me va a salir un poco más lo opositor de adentro. Pero sí creo que hay que valorar su capacidad de diálogo, su visita a los partidos políticos de oposición. Eso es algo que hizo Nicanor Duarte Frutos. Guamosi de alguna forma conversó también con partidos políticos de oposición y después se trancó eso, que yo creo que tiene que ser una tradición democrática que un presidente de la República se anime a conversar, ¿verdad? Eso veo positivo, pero cuando hablo de inercia veo mucho, siento que en muchas cuestiones, en seguridad le veo muy flojo al gobierno, le veo muy flojo en el tema de seguridad, creo que hay que actuar con mayor rapidez, con mayor decisión. Y vemos por sobre todas las cosas muchos nombramientos que nos preocupan, muchos nombramientos que no responden necesariamente a la idoneidad, sino que están respondiendo más a la retribución por favores recibidos en época electoral. Y eso yo no creo que tenga muy buen futuro. Diputado Busarquis. Bueno, con relación a la misma consulta, no es muy sencillo evaluar a un gobierno, y no solamente a este gobierno, a todos los gobiernos que iniciaron sus primeros 100 días, porque cada 5 años se repite la misma circunstancia. Imagínate, entre que asuma el presidente y el plazo de las elecciones de haber sido electo por el voto popular, transcurre bastante tiempo. Y asume el presidente en agosto y llega a noviembre, diciembre, el país está paralizado. ¿Por qué? Porque el que asume comienza a auditar la gestión anterior, a ver, aparecen conflictos. Y en el caso del gobierno de Horacio Cartes sí que para mi gusto personal fue peor, en el sentido de que se estiró el freno de mano totalmente, pararon todas las licitaciones, el Estado estaba absolutamente paralizado. Sin embargo, en este gobierno veo que eso no ha acontecido. Creo que existe mayor dinamismo. Me tomé el tiempo, por ejemplo, en comparar en relación a lo que
lo que son las licitaciones públicas. Este gobierno llevó adelante mayor cantidad de licitaciones públicas dentro del mismo periodo de tiempo. Y es algo que hay que destacar. También me atrevo a destacar algo importante del presidente de la República, independientemente al conflicto interno dentro del Partido Colorado. Hablo del presidente de la República como presidente de todos los paraguayos. El gesto político de salir a dialogar y conversar con los presidentes de los partidos políticos de la oposición. Eso es un gesto muy constructivo. ¿Hace cuánto tiempo que no se daba ese tipo de señales? De que un presidente de la República, yo te hablo como ciudadano liberal, el recibir al presidente de la República en el directorio de mi partido, eso es comunicar algo. Parece que nunca un presidente de la República llegó hasta el directorio del PLRA. Yo personalmente no recuerdo. Puedo equivocarme, no recuerdo. Entonces, te transmito un mensaje donde te dicen, yo soy el presidente de todos los paraguayos. No soy solamente el presidente de los colorados, soy el presidente de todos los paraguayos. Y eso es bueno, eso es saludable para la democracia. Ahora, diputado Noguera, usted es parte del equipo de Añetete, ¿verdad? O sea, su opinión va a ser seguramente un poquitito más subjetiva que la de los opositores. ¿Cómo está notando el tratamiento que le da Mario Abdo Benítez, sobre todo a la interna del Partido Colorado? Porque con los otros partidos, así como ellos respondieron, creo que está de acuerdo usted que él tuvo una apertura muy interesante, ¿verdad? En el caso de la interna del Partido Colorado. Bueno, ahora estoy mucho más tranquilo, me refiero al programa. Pensé que estaba con dos opositores férreos al gobierno. Después vamos a sacar la taquilla, para el segundo bloque sacamos la taquilla. De hecho que sí, soy del movimiento oficialista, confiamos en Mario Abdo Benítez desde el principio, hemos apostado en su capacidad de gestión, en su honestidad, en su juventud, en su sinceridad, en su sencillez, así como llega a la gente, y hasta ahora tiene esa confianza, y muy difícil gobernar el país o calificar un gobierno en estos primeros 100 días, porque el proceso de transición en nuestro país, así como coincido con Antonio, es una etapa muy larga, muy tediosa. Desde casi un año de transición terminan las elecciones. Desde diciembre ya venimos prácticamente en transición hasta agosto. Yo creo que es ni los Estados Unidos tienen ese trecho tan largo, el lapso entre la elección y que asuma un nuevo gobierno. Y en ese periodo normalmente las instituciones paran toda la economía, todos estos procesos relacionados al funcionamiento del gobierno, y volver a reactivar, volver a mover, calentar el motor del país cuesta un poco. Y en este caso costó mucho más inclusive, pero con mucha audacia y con mucha inteligencia, creo el presidente ha tratado de no mirar atrás y no mirar a los costados, a las críticas, a los palos a la rueda que vienen de nuestro propio partido y de algunos medios, de algunas corporaciones económicas interesadas que normalmente extrapartidariamente suelen poner palos a la rueda a un gobierno. Supo sortear y está saliendo con calificaciones positivas, muy positiva para mí en estos primeros 100 días. Algunos sostienen que él está dando mucha importancia a lo que es la pelea con el presidente Horacio Cartes. O sea, cada vez que se le habla de un tema, sale el presidente Horacio Cartes, le responde al presidente Horacio Cartes, habla de alguna frase del presidente Horacio Cartes, y algunos dicen ya paró, ya se interna, ahora ya mira un poco más adelante. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Está o no perdiendo el tiempo, o crees que de alguna forma las emociones partidarias le están copando un poco? Yo creo que lo contrario. A decir de sus propias expresiones, él mismo ironizó una vez diciendo es hora de llegar. Ustedes le escucharon cuando dijo acá el pichado está al otro lado y maneja una estructura
de poder y demasiado importante, económico, político. Hoy día está creciendo en el Parlamento, por lo menos ahí en la Cámara de Diputados, en número la bancada no oficialista del Partido Colorado, porque se mantienen en una postura prácticamente opositora al gobierno, que le es más cómodo, y yo tengo entendido que están siendo respaldados por su líder permanentemente para ese efecto. O sea, hoy la posición más férrea que tiene el gobierno es dentro de su propio partido. La oposición, Claro, por oposición supuesto. todavía no hay una muestra. Que claro, uno no debe ser oposición solo por ser oposición, ¿verdad? O sea, debe haber motivo para que uno se oponga a algo que está realizando el gobierno. Pero hoy, ¿usted cree que...? La oposición o el apoyo a un gobierno normalmente lo determinan los intereses de los sectores, ¿verdad? Y en este caso, como decían los representantes muy bien acá de los partidos de oposición, que no se sienten en este momento muy opositor al gobierno, porque sienten al gobierno, al presidente, a la cabeza del gobierno, como una persona aperturista, como una persona que por primera vez un presidente de la República llega al directorio del Partido Liberal, visita a todos los partidos políticos, busca una conversación con todos los líderes de todos los sectores. Eso significa ser gente de Estado, significa entender cómo administrar el Estado. Y el conflicto interno partidario, lastimosamente, va a tener que pasar un tiempo para que puedan sanarse las heridas, y hay procesos que tenemos que ir, tenemos que pasar por ese proceso, conversar un poco en el Parlamento mismo, dentro de la Junta de Gobierno, y también a lo mejor pasaría por la falta de liderazgo dentro de la conducción oficial del Partido Colorado, porque los líderes están un expresidente de la República o un presidente de la República actual, y no existe un líder nato del partido que conduce a la Junta de Gobierno que pueda convocar a los dos y por sobre las investiduras de cada uno bajar una línea partidaria y una conversación para sanar las heridas del partido. Ahora, en medio de esta, Sebastián, en medio de esta división de la ANR, también hay presentación de proyectos importantes de parte del gobierno que tiene que ver con la intención de la reforma judicial, la reforma electoral, leyes que tienen que ver con luchas contra el crimen organizado, leyes nuevas, leyes modificadas. ¿Cómo ves el panorama dentro de lo que es al menos la Cámara de Diputados? Y también seguramente hacen un análisis un poco más mirando al vecino al lado de la Cámara de Senadores. ¿Cómo ven ese panorama? Porque es fácil llevar los proyectos, pero ¿qué pasa a la hora de aprobar, verdad? Me gustaría decir tres cosas concretas también del gobierno, y una es exactamente lo que me estás preguntando, respondería. La primera, que no quiero dejar de lado, como empezamos relativamente positivo, sí quiero señalar tres cosas entre comillas negativas. La primera, sí nos preocupan mucho en Patraquería ciertos nombramientos, porque sentimos que se vuelve a cosas que teníamos que haber dejado, con mucho respeto, pero los nombramientos en las binacionales, cuando sabemos lo que ha ocurrido con los gastos sociales en el gobierno del 2003-2008, cuando se inició ese festival, las personas que iniciaron ese festival son las que lideran las binacionales. Esa es una realidad. Y de todas maneras mucha improvisación en algunos ministerios, justamente el retraso, así como a veces el retraso entre el ser electo y el asumir genera una, digamos, una quietud en el país, pero debería generar que en el gobierno entrante, por lo menos ya que tuvo tiempo, haya políticas públicas serias del comienzo. Y nos preocuparon también retraso en ciertos nombramientos, ¿verdad? Es como decir, hasta valorando el nombramiento de PETA, valorando ese nombramiento, también un nombramiento que llegó sobre la hora, entonces como que él de la nada se vio como ministro de Educación, una de las carteras más importantes, y no tiene muy claro hacia dónde tiene que llevar, entonces encaró la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, y que va de la mano con tu pregunta, siento mucha contradicción entre el Poder Ejecutivo en el sentido de sus ministros o técnicos o ministros políticos muy disociados de quienes serían sus congresistas en ambas cámaras. Porque ha sucedido en el Congreso, tanto en Cámara de Diputados y Senadores, que ciertos proyectos de ley que existían y que los ministros del Ejecutivo solicitaban o que sean rechazados o presentaban un veto o eventualmente estaban en contra y no había dictamen de los ministros del Ejecutivo, las bancadas que deberían ser oficialistas actuaban de manera contraria al Poder Ejecutivo. Entonces, eso definitivamente es una contradicción que llama la atención. No podemos dejar de lado que el presidente de la República el día jueves, ayer,
presenta un paquete de leyes muy importante, que por cierto hay que estudiarlas bien. Eso quiero dejar nomás como una cosita para otro, para que nos inviten nuevamente. Entre estas leyes y cuestiones graves, la prejudicialidad, el tema fiscal no es así nomás. O sea, hay temas graves. Pero un paquete de leyes sumamente importante, y en ese paquete de leyes sumamente importante creo que estábamos 7, 8 diputados, estaba el colega Antonio, y creo que estaban 3 o 4 colorados de 42. Entonces, esas son fotos que ven la gente. Hoy estuvimos con el embajador de la OEA en Patraquería y señalaba esa imagen que él veía. Porque son imágenes que uno ve, que el presidente de la República con su gobierno, 5 ministros de la Corte Suprema, están presentando un paquete de leyes contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, y no se veía ese apoyo político. Esa es una contradicción que preocupa y que tenemos que ver cómo se sobrelleva. Quizás estamos en un inicio, y ojalá se sobrelleve bien porque es importante. Y me gustaría agregar una última cosa para ti, Patricia, que es, me preocupa mucho el tema del campo. Hablo en tema de seguridad, a mí me preocupa mucho en términos de estabilidad futuro. Creo que hay discursos políticos de otras fuerzas, no hablo en el caso del presidente, que están instalando la xenofobia, y entonces de ambos lados se está instalando ya una lucha muy fuerte, y creo que ahí hay que entrar un poco en un discurso de pacificación y que hay que actuar de manera decidida. Y los entes que deberían un poco entrar mucho en esto, como el INDER y otros, no sé si tienen las personas adecuadas, y eso me preocupa mucho porque creo que es un problema que se va a agudizar. Cuando decís la xenofobia, ¿te refería a la lucha entre el campesino y el empresario de la soja? Para hablar específicamente. Para hablar específicamente, es que no está personificado, pero nos damos cuenta que efectivamente hay ahora mismo un discurso que no me gustan a mí las estigmatizaciones, porque de repente pues se quiere decir, este es el campesino, este es el productor, y la generalización lastima, porque en realidad yo creo que son grupos los que están generando un enfrentamiento, y en realidad la gran mayoría de los paraguayos quiere progresar, está trabajando, quiere vivir en paz y se está esforzando. Y eso pasa incluso también en el Congreso. Pero esto tiene que ver ya con la lucha, con el impuesto a la soja, por ejemplo, Antonio, ¿verdad? Tiene mucho que ver, creo que lo que está diciendo Sebastián, con la intención de que los sojeros también paguen un porcentaje, un impuesto a la soja. ¿Por qué no, por ejemplo? Yo creo que va por otro lado, pero le paso a Antonio primero. Para mí es un problema de tierra. Bueno, en primer lugar no podemos definir esta cuestión como un problema que se está instalando en este gobierno. Este problema de la confrontación entre el sector vulnerable hoy día de la sociedad paraguaya, el campesino tradicional, y el sector, digamos, más formal en términos económicos, más fuerte en términos económicos, es un conflicto que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Son dos modelos económicos totalmente diferentes. Sí. Uno que goza de un modelo exitoso, por cierto. Tampoco podemos enojarnos con el sector empresarial, del sector agroexportador, que ha conducido con mucho éxito su labor. Me defino como una persona que siempre creo que debemos de igualarnos hacia arriba y no hacia abajo. Claro. No vamos a lograr la igualdad en el país tirándonos todo para por abajo. Por supuesto. Vamos a hacer que los empresarios también trabajen a pérdida y que todos seamos pobres, y bueno, ahí vamos a estar todos felices. Creo que esa fórmula no funciona. Pero debemos de reconocer de que existen falencias en nuestro país. El tema de la redistribución de la riqueza es una tarea pendiente. El tema de la reforma tributaria, sin ninguna duda, es una cuestión fundamental. Y hay algo que quiero bajar sobre la mesa, que también es importante, que el sector más poderoso económicamente de nuestro país también debe entender y comprender. Para que una persona solvente pueda gozar y disfrutar de su riqueza, ¿de qué necesita? Necesita de seguridad jurídica, sí. Pero esa seguridad jurídica también se va a transformar en seguridad social, en la medida que el vecino pobre deje de ser pobre. Si vos tenés un vecino pobre, puede ser un potencial, no digo necesariamente y en términos absolutos, puede ser potencialmente un problema para esa persona. ¿Cómo va a llegar tu hija a la universidad? ¿Será que no le van a saltar por el camino? Entonces, yo conocí a una persona, me cupo la posibilidad de conocer a una persona que iba a trabajar del interior del país, iba a trabajar en la chacra, en la propiedad del vecino,
Él se iba con su tractor, con su maquinaria, y le preguntaban los vecinos, le decían, ¿por qué él se iba a trabajar en la propiedad del vecino? Decía, yo quiero que mis vecinos también progresen económicamente, porque si ellos siguen siendo pobres, va a ser un problema para mí. Entonces también falta una cooperación, ¿por qué no hablar de una alianza público-privada para combatir la pobreza en nuestro país? Entonces, ese modelo de confrontación no nos va a conducir absolutamente a ningún lugar, pero hay que reconocer las desigualdades. No, pero totalmente. Ahora, diputado Noguera, cuando hablaba Sebastián sobre el tema de la confrontación y que también está de acuerdo el diputado Antonio Busarquis, ¿de dónde vienen esas, de dónde usted cree que vienen esas ideas o al menos ese jale que muchos le dicen para que exista ese enfrentamiento y no estudiar el caso de manera un poco pacífica y escuchando a todos los sectores, por ejemplo? Esos enfrentamientos ya venimos teniendo hace mucho tiempo en nuestro país y algunos focos de incendio fueron apagados con algunas acciones, pero principalmente en este gobierno yo creo que se están tomando medidas para soluciones definitivas como la falta, Sebastián hablaba justamente de que es más problema de tierra que problema de productores. La falta de tierra, la falta de tierra es un problema que tenemos hace muchísimo tiempo y desde el INDER a mí me consta, suelo acompañar inclusive la gestión del presidente, le suelo acompañar en el interior y estoy viendo hablo del presidente del INDER, estoy viendo acciones claras que están tomando para poder solucionar definitivamente el problema de Guajorí, el problema de todo eso, en 2, 3 lugares clave en el país histórico hay focos de conflicto que el gobierno está buscando la solución de raíz. Hace muchísimos años tenemos el problema de Antebiscue, por ejemplo, que nunca se le dio ninguna solución, una expropiación, es del Estado. El Estado todavía debe por esa propiedad y hasta ahora yo creo que se han generado más intereses inclusive que de lo que el Estado debería de pagar porque no se pagó a tiempo y el gobierno no tomó interés de solucionar. Con eso, por ejemplo, el INDER solucionaría al solucionar Antebiscue y que el INDER pueda recaudar vendiendo las parcelas. Creo que hay un proyecto de ley ya en el Senado para hacer una ley especial para poder generar recursos desde el Antebiscue para que el INDER puedan pagar todas las deudas de las tierras que tienen con las otras colonias, con los asentamientos y así también invertir en desarrollo de esos asentamientos para poder darle una solución definitiva a estos conflictos de falta de tierra. Y si hay necesidad de comprar más, hoy día el Estado ha expropiado, o sea que hoy tenemos como 105 a 110 millones de dólares de deuda del INDER por expropiaciones. Nadie le consulta al INDER si tiene plata para pagar en el Parlamento para solucionar conflictos, para apagar incendios. Se lleva adelante una expropiación. Se lleva adelante la expropiación y se deja. Y el Estado empieza a endeudarse con intereses inclusive por las expropiaciones irresponsablemente realizadas. Hoy día se está planteando desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo, una solución definitiva a esos problemas, a la falta de tierra. Por lo menos en esos lugares, no digo la falta de tierra a nivel del país, pero en esos lugares conflictivos que todos los años, cada gobierno tras gobierno venimos viendo. Torocuá con su conflicto, Guajorí con su conflicto, y son los mismos lugares que nunca fueron solucionados. Bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar esta ley denominada por la ciudadanía en general como la ley del autoblindaje. Seguramente a muchos no le va a gustar acá, al menos 2 de los que están en esta mesa que se le llame así, pero a la vuelta vamos a hablar de eso. Bueno, volvemos ya con lo prometido. Vamos a hablar brevemente, no nos queda demasiado tiempo, pero en lo que el tiempo nos da, sobre este polémico proyecto en el cual se pretendía de que otro poder, en este caso ni siquiera poder, extra poder del Estado como la justicia electoral, sea finalmente quien saque o no la investidura a los parlamentarios. Así que, Sebastián, vamos a escuchar un análisis. Vamos a empezar contigo, luego con Antonio, porque se ríen acá. A ver.
No, pues ya venimos varias sesiones Sí. con mucho respeto y diálogo. Yo creo que ahora ya vamos a hacer un resumen teniendo de todo. posiciones diferentes. A ver, dio mi posición claramente, ¿verdad? ¿Qué es la pérdida de investidura? Para la audiencia, la posibilidad de rajarle a un congresista. Vamos a ser fácil, que pierda su investidura, que deje su cargo. Pero, ¿Qué dice la Constitución Nacional? Dice que el primer inciso es por incompatibilidades o inhabilidades que aparecen, y el segundo es uso indebido de influencia, Sí. fehacientemente comprobado. Ahí está el gran tema, nuestra Sí. gran discusión, ¿verdad? sí. Nuestro criterio es que no es necesaria una ley, que así como se le hace un juicio político a los ministros de la Corte Suprema, Claro. al presidente de la República, es una resolución y se toma la decisión, y nuestra interpretación jurídica, que es la Cámara la que tiene que tomar esa decisión. Bueno, y eso es lo que estamos discutiendo desde el 1 de agosto, cuando fue más o menos la decisión de Ibáñez, pasada después por el pedido de Portillo, la comisión especial, y seguimos en esa discusión. Diputado Abusar. Yo estoy en la columna del medio. Moderador. Honestamente, en parte suscribo lo que dice Sebastián y en parte lo que dice el colega acá, Noguera. Voy a explicar por qué. Efectivamente, el tema pérdida de investidura es un juicio político. No es una cuestión tan solo jurídica, es una cuestión política jurídica. En todos los casos en juicios políticos, por ejemplo, al presidente de la República, la Constitución Nacional establece taxativamente y dice el juicio político lo va a llevar adelante el Congreso. Claro. Al Contralor General de la República, la Constitución Nacional, revisarle el Congreso. Fiscal General del Estado, el Congreso. En todos los casos. Pero en el único caso donde la Constitución Nacional no hace alusión al órgano juzgador, en el caso del parlamentario. Podés buscar la Constitución, en ninguna parte de la Constitución dice el diputado o el senador será juzgado por tal poder del Estado. Hay que reconocer de que existe una laguna jurídica en ese aspecto. Llamativamente los convencionales constituyentes, en su oportunidad, dejaron pasar ese tema. Y eso es lo que genera bastante conflicto. Te tengo que interrumpir ahí, porque en el libro de sesiones, donde hablaban de eso, hablan claramente y dicen que los propios parlamentarios son los que deben juzgar a sus... No está escrito en la Constitución, pero en el libro de la Convención está Ahí te voy a interrumpir, Patricia. el espíritu de la ley. También en el libro de sesiones aparecen opiniones donde dicen que no puede llevarse adelante un juicio interpares, porque salíamos de una dictadura en donde se temía tanto se temía, donde se decía que, bueno, ¿qué pasa si se construyen mayorías circunstanciales? Y por ejemplo, Noguera, Busarquis, acá somos del Partido Colorado y Liberal, queremos quitarle a una minoría y vamos a construir una mayoría circunstancial y vamos a quitarle porque piensa diferente a nosotros. Bueno, Yo quiero un ejemplo nomás, y voy a lo diputado. siguiente. En el caso de González Daer, Sí. en el caso de Ibáñez Sí. y en el caso de Jorge Oviedo Mato, a ninguno de los tres se lo sacó porque pensaba diferente, se lo sacó No. por tráfico de influencia. coincido en eso, pero cuando los convencionales constituyentes elaboraron ese principio constitucional de pérdida de investidura, en el libro de sesión de la sala, podemos mostrar eso, y existe esa documentación, ellos argumentaban de que se corría mucho peligro de que aconteciese eso. Ese era el temor. Era otro tiempo histórico, era otro país, era otro momento, eso comprendemos. Ahora, yo en esta oportunidad voy a aclarar mi posición. Yo creo que debe ser por ley, porque genera más estabilidad, por un lado. Creo definitivamente de que debe ser la Cámara de Diputados finalmente el que debe juzgar. Y sobre todo con la siguiente premisa. En la cuestión jurídica puede haber razones de esta parte y de esta parte. Existe opinión muy dividida en cuanto a quién tiene la razón jurídica. Incluso, le decía el colega Noguera, podés tener la razón jurídica, pero no la razón política. Lo que pasa y es que esta es una cuestión política, es un juicio político. Claro. Entonces, finalmente, yo terminé Sí. convenciéndome de que esta es una cuestión eminentemente política.
Y a un problema político la respuesta debe ser política. No Claro, una es que no respuesta se trata de necesariamente que usted jurídica. termine Porque no, convenciéndose, no, diputado, no, porque no. es efectivamente un juicio político. Claro, La no. pérdida de fuero sí es una cuestión judicial. No es una cuestión jurisdiccional. Así mismo. No es. Diputado Eber, usted fue uno de los más duros cuando dijo 2 o 3 tapas de diario nos van a hacer retroceder. ¿Te refería, te preocupa más la tapa del diario o no le escuchás la opinión a la gente? Yo soy el más ferviente defensor de la voluntad popular. Y eso es la gente. La gente manifiesta su voluntad y la mejor forma en democracia se manifiesta a través de las urnas. Porque uno no mide, la voluntad de la gente no se mide por rating como se mide el programa de televisión. No se mide quién grita más fuerte, no se mide quién junta más gente, porque eso dependería inclusive de circunstancias económicas de los interesados en mover esa cantidad de gente. A mí me gustaría tocar este tema porque yo no tengo ningún interés de protegerle a nadie, tampoco de protegerme a mí mismo. Yo vengo del sector privado hace 3 meses que soy legislador. No tengo ningún antecedente que proteger, no tengo nada, influencia por decir, investidura tengo hace 3 meses. Entonces, para cometer esa falta por el cual me deberían de repente sancionar, tengo solamente los 3 meses de carrera. Pero tenés todavía 4 años y medio donde podés usar tus influencias. Por supuesto, de manera... pero yo tengo entendido esto que de aquí a 1 o 2 años la verdad va a primar y se va a tener que llegar a reformar por una enmienda, por una consulta popular, por el referéndum, la Constitución Nacional para poder tener definitivamente, para que porque el referéndum es la forma de consultarle al pueblo y de incluir la palabra, el texto que necesita la Constitución Nacional. Es cierto de que en el 185 no se necesita la mayoría, o sea que cuando la Constitución no establece una mayoría para cada caso, se usa la mayoría simple. Se usa la mayoría simple. Sí. Bueno, tan incoherente vamos a ser si solamente interpretamos la Constitución y el espíritu solo por ese artículo. Nosotros teníamos el reglamento, el artículo 22 del reglamento de la Cámara de Diputados nos permite a nosotros sacarle, según el reglamento, para mí constitucional, pero está vigente, estimados colegas, y nadie de los que quieren las pérdidas de investidura de los colegas que están en juego, nadie pidió la aplicación del artículo 22, pero nadie. Somos demasiado incoherentes cuando salimos a decir, no se quieren proteger, no quieren hacer, hagamos, llevemos a votación, necesitan 53 votos para sacarle con ese reglamento, y porque no me conviene el reglamento, desconozco el reglamento y continúo nomás buscando una ley que se acomode. O sea, hoy yo hago un accidente, esa incoherencia es lo que a mí no me gusta. Hoy yo cometo un accidente y esta ley penal no me gusta, entonces me voy a la Cámara, hago un lobby y consigo una mayoría, derogo la ley que me va a beneficiar, a perjudicar. Me va a perjudicar, logro la sanción de una ley que me va a beneficiar, entonces acomodo la ley a mi manera. Existe el reglamento, el artículo 22 dice que se puede juzgar, pero porque creímos que era inconstitucional justamente, porque ese artículo, el reglamento está hecho por autorización del 190 de la Constitución Nacional. El 190 de la Constitución Nacional permite que cada Cámara dicte su reglamento para el funcionamiento interno. Bueno, para poder cerrar la idea, el 190 permite que cada Cámara tenga su propio reglamento. Y justamente el 190 es el que suprimió, o sea, que en la Constituyente, en el proyecto del artículo 190 se suprimió la palabra excluir de sus senos justamente, y decía Campos Cervera, porque entre bueyes no debe haber cornada. Dice el diario de sesiones, dice la propuesta del convencional Bernardino Cano Radil, que yo leí en la sesión, eso no se inventó, nosotros tuvimos que imprimir y trajimos el diario de sesiones. Ahora, diputado, yo le siento así como usted habla, como si fuera que se le sacó a los 3 parlamentarios que salieron ahora por una cuestión de pensamiento, porque solamente quisieron sacarle a sus colegas, tanto a Oviedo Mato, González Daer, en el caso de José María Ibáñez. No, yo no defiendo y no ninguno. hay ningún antecedente de que se le haya sacado por la pérdida. ¿Por qué no aceptan como ya estaba? Si total, ¿a quién se le va a sacar? Cuando entonces había una ley en vigencia, se derogó hace poco y se claro, pero todavía reglamentar ahora. ¿Por qué no apoyan la reglamentación? Cada Cámara tiene su reglamento en este momento, no hay ni siquiera necesidad. Si tenemos este reglamento
El artículo 22 dice que se necesita una mayoría de 2/3 para hacer, y es lo justo justamente porque para sancionarle por 60 días con suspensión de dieta, se necesita mayoría de 2/3, pero para expulsarle de la Cámara de Diputados y sacarle la investidura pero si que esa le es la dio... discusión nomás no hay problema, pero ustedes querían aprobar el proyecto que llevaba Porque a la el justicia 273 electoral. de la Imagínate, Constitución. 3 políticos que están en la justicia electoral iban a decidir. Pero Patricia, permíteme sobre lo tratar de que la usted idea. El 273 de la Constitución Yo Nacional quiero- yo lleva quiero- a la justicia electoral el juzgamiento de las cuestiones derivadas de las elecciones y de los títulos de los elegidos. ¿Y qué es la investidura? Es el título del elegido. Dice la Constitución, no lo digo yo. Bueno, tengo un minuto, 30 segundos para Sí. cada uno, por favor. Hay una cuestión pintoresca lo que se discute acá. ¿Vos sabías, Patricia, que si se le quiere quitar a un parlamentario, en el fondo conviene que esto se remita a la justicia electoral? Te voy a decir por qué. Un juez no va a aguantar la presión de la gente. Yo te aseguro que 41 parlamentarios, juntar 41 votos, 53 votos, es una cuestión. Un juez no va a aguantar eso. Entonces, si vamos a ir por la presión nomás, no es una cuestión si vamos a presionarle al juez, no. Es cuestión de hacer lo correcto. ¿Y para qué están las recusaciones? Entonces le digo, le suelo decir acá al colega Noguera, incluso podés tener la razón jurídica, pero no tener la razón política. Porque para mí, es un juicio político. Entonces, al ser un juicio político, finalmente las responsabilidades son personales. Si vos decís, parlamentario cometió uso indebido de influencia, entonces debe ser excluido del Seno, entonces debe ser excluido. Y lo hacemos por mayoría de votos, no hay ningún problema. En la cuestión jurídica no nos vamos a poner de acuerdo. Claro, pero este no es jurídico, pues. El tema pérdida investigadora no es jurídico. Así mismo. Para eso está la pérdida de fuero. Sebastián, Yo, tenés segundos. Cortito. Uno, bueno, ya no vamos a mostrar el debate porque Ya tengo estamos poco tiempo. cerrando, así Entonces, que- simplemente decir, yo creo que la razón jurídica también está, pero lo que yo solicito y le dije a mis colegas y dije en el Pleno es, votemos y que se decida. Le hace mal a la Cámara esta dilación, porque en realidad todos ya estamos discutiendo este tema. Porque hace en 6 serio meses. parece que la Cámara de Diputados le está Y en protegiendo a Carlos realidad Portillo. no hay consenso, en realidad tenemos posiciones encontradas y eso es bueno en la política. O sea, yo tengo una posición al respecto de la pérdida de investidura, quizá la tenga él, quizá la tenga Antonio. Votemos, no podemos más dejar pasar el tiempo. Eso es lo que yo creo que es un error. Yo creo que ojalá este miércoles, después que dictaminen las comisiones, ojalá este miércoles ya podamos votar, que salga ya de la Cámara de Diputados este tema. Y bueno, se vaya al Senado y lo van a discutir, y bueno, las mayorías decidirán. Y cada uno va a ser responsable, obviamente, de Y su cada voto, uno es ¿verdad? Y lo que- responsable la de su reacción voto que tal vez y pueda la tener mayoría ciudadanía. decidirá después qué ocurre. Y yo voy a respetar lo que dice la mayoría, como respeté hasta hoy, por más que nosotros el 12 de septiembre teníamos un pedido de pérdida de investidura presentado. Bueno, ojalá podamos discutir más este tema. Diputado Sebastián Villarejo, diputado Busarqui, diputado Noguera, les agradecemos bastante por estar aquí en Noticias Paraguay. Nosotros tenemos que irnos y sigan con Noticias Paraguay con toda la información que se viene. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana.